Iniciamos aquí el primer vídeo de la segunda unidad de aprendizaje, reclutamiento y gestión de recursos humanos en la microempresa, del módulo Dirección de la Actividad Empresarial, que forma parte del certificado de profesionalidad, creación y gestión de microempresas. En este primer vídeo vamos a hablar de la parte de la gestión de recursos humanos que conlleva las actividades y tareas necesarias para incorporar personas a la organización. Entonces, aquí estamos hablando de los procesos de reclutamiento, selección de personas y contratación. Lo veremos dividido en estas, digamos, diversos mini capítulos o subtemas. Entonces, para empezar, quiero hacer un comentario. Esto no tiene que ver específicamente con el contenido de la unidad de aprendizaje, pero sí me interesa comunicar que quizá las personas que estáis viendo esto no conocéis CDFOP, la Confederación de Formación Profesional. Es un centro que se dedica a recopilar información y a compartir información relacionada con la formación profesional y en particular pues gestiona la posibilidad de que las personas introduzcan lo que se llama el Europass, o sea, su currículum vitae en un formato homogeneizado en toda Europa para poder aspirar a puestos de trabajo a nivel europeo. Lógicamente, en este tipo de puestos de trabajo el idioma es fundamental, pero bueno, es interesante que lo conozcáis y que entráis. Es poner CDFOP en internet y se entra directamente. Dicho esto, cuando queremos incorporar personas a nuestra organización, pensad que nosotros somos aquí gerentes o directivos o dueños de un pequeño negocio o microempresa y queremos incorporar personas a nuestra organización. Esto puede ocurrir al inicio de la actividad o en cualquier momento de la actividad. Entonces, lógicamente, lo primero que tengo que hacer es, de alguna manera, decidir que necesito personas en el equipo. Y dentro de esa decisión de incorporar personas en el equipo, pues tenemos varias alternativas. Lógicamente, podemos hacer que las personas que están ya en la organización, pues a lo mejor si lo que necesito es una carga puntual, pues a lo mejor que hagan horas extra. O podemos incorporar personas a través de una empresa de trabajo temporal, porque sabemos que, como bien dice el nombre, va a ser algo de tipo temporal. A veces lo que podemos hacer es determinadas actividades es contratarlas a ciertas empresas. Por ejemplo, pues llevamos las personas que formamos parte del equipo entre las muchas tareas que hacemos, porque el negocio acabamos de empezar y bueno, pues llevamos la limpieza del local y de las instalaciones de la empresa, pero llega un momento en que ya no es mucho más productivo que la persona que habitualmente o el tiempo que le dedicamos entre todos a hacer la limpieza, lo dedicamos a la actividad del negocio, porque si nos dedicamos a la limpieza estamos desatendiendo a los clientes. Bueno, pues en esos momentos se puede subcontratar a una empresa de limpieza que nos haga la limpieza. Y finalmente, cuando estas alternativas no cubren nuestras verdaderas necesidades, pues entonces se plantea la necesidad de ampliar una plantilla. Entonces, a la hora de ampliar la plantilla, estamos pensando en incorporar una persona, a lo mejor no es a tiempo completo, ya veremos las modalidades de contratación que hay, puede ser a tiempo parcial, pero en cualquier caso estamos pensando ya en incorporar a alguien al equipo. Bien, entonces, ¿qué aspectos tenemos que tomar en consideración a la hora de decidir que necesitamos incorporar una persona al equipo y en qué nos tenemos que fijar, qué tenemos que buscar? Entonces, lo fundamental en este caso es tener muy claro qué actividades, qué tareas va a desarrollar esta persona. Pero tenemos que saber también que dentro de los aspectos que tenemos que buscar, a diferencia de lo que nos encontramos muchas veces en los procesos de selección, que lo que nos encontramos es que nos piden una formación y una experiencia, la realidad es que nosotros no necesitamos a alguien que tenga un cierto título o una cierta experiencia. Nosotros necesitamos a alguien que tenga unos conocimientos, que sepa hacer unas cosas, es decir, unas habilidades o unas habilidades personales, y sobre todo que tenga unas actitudes, que quiera hacerlas, que tenga unas actitudes que encajen con las necesidades de nuestra empresa. Entonces, no nos focalicemos tanto en esa necesidad de formación y experiencia, porque sobre todo en las microempresas muchas veces
Pues la formación académica que pueda tener nuestro candidato pueden o bien no cubrir exactamente la necesidad que tenemos, o al contrario, resulta que para cubrir una determinada necesidad no necesitamos que la persona tenga una cierta formación académica. Lo que necesitamos es que tenga unos conocimientos y unas habilidades y unas actitudes. Y además, lo volveré a comentar, pero el orden en el que he puesto esta diapositiva no es casual. O sea, he puesto de arriba a abajo la importancia, o sea, por orden de importancia en lo que nos tenemos que fijar. Pensemos que las actitudes son aquello que las personas quieren hacer. De nada nos sirve alguien que tenga mucho conocimiento de algo si luego resulta que no lo sabe poner en práctica y, mucho más importante, no lo quiere poner en práctica en nuestra empresa. Entonces es importante que cuando pensemos en cubrir un puesto de trabajo, que nos venga a nuestra cabeza esta relación de cuestiones. Y fijaros, la formación y la experiencia está en el puesto 5. Lógicamente, algo que tendremos que hacer a la hora de poner en marcha este proceso, digamos, de reclutamiento, es preparar una oferta de empleo. Tendremos que redactar una lista de requisitos. Una oferta de empleo no es otra cosa más que una lista de requisitos donde decimos pues qué estamos buscando. Y ese qué estamos buscando, como decía antes, es, para empezar, el puesto y la actividad a realizar. Es decir, ¿qué va a tener que hacer esa persona cuando se incorpore a nuestra organización? También le tendremos que explicar a esa persona a qué se dedica nuestra empresa. No solo qué va a tener que hacer, sino qué otras cosas se hacen en la empresa. Y luego lo que tendremos que incluir es esos requisitos que son imprescindibles. O sea, hay unos requisitos imprescindibles como pueden ser, aquí pongo competencias, pueden también ser las habilidades, el conjunto, las competencias son el conjunto de habilidades, de conocimientos, habilidades personales, etcétera, que también podemos llamarlas aptitudes. Aptitudes es lo que las personas saben o pueden hacer, mientras que las actitudes es lo que las personas quieren hacer, cómo quieren comportarse, cómo deciden, cómo afrontan su día a día, con qué tipo de prioridades, de valores, etc. Lógicamente luego tendremos que incorporar los requisitos valorables, explicar dónde va a estar el lugar de trabajo y fundamentalmente cómo nos pueden hacer llegar sus candidaturas. Es importante que tengamos en cuenta que un anuncio no se puede redactar de cualquier manera, sino que tenemos que hacerlo de forma que las personas que vean ese anuncio quieran trabajar con nosotros, les apetezca. Es decir, no hagamos un anuncio de un proceso de selección como si las personas que se van a presentar nos debieran un favor, sino todo lo contrario. Planteémoslo casi como si fueran clientes. Es decir, tenemos que hacer atractivo el puesto de trabajo que estamos ofreciendo y nuestra empresa. Otro aspecto que tendremos que decidir es dónde ponemos este anuncio. Es decir, dónde anunciamos que estamos buscando una persona para un puesto de trabajo. Bueno, actualmente, lógicamente, en estos momentos, las aplicaciones de búsqueda de empleo, tipo pues, InfoJobs o InfoEmpleo, las muchas que existen, son la primera opción. Normalmente, lo primero que vamos a hacer es poner un anuncio en una de estas aplicaciones. Pero cuidado, porque estas aplicaciones a veces tienen sus registros de solicitud o sus plantillas para hacer las ofertas, pues a lo mejor están un poco encorsetados y no responden exactamente a lo que nosotros queremos anunciar. De todos modos, seguro que tienen ciertos niveles de flexibilidad y lo que tenemos que hacer es aprovecharlos y no hacer el mismo anuncio que está haciendo cualquier empresa, por una sencilla razón. Nos tenemos que preguntar, ¿qué quiero? ¿Que muchas personas me manden el currículum? ¿O asegurarme de que las personas buenas me manden el currículum? Es que esto es importante. Entonces, a lo mejor tenemos que currarnos ese anuncio para que aquellas personas que pueden elegir entre varios anuncios elijan a nuestra empresa, porque normalmente las que pueden elegir son las que nos interesan. Entonces, bueno, pues el anuncio es un aspecto importante.
El dónde publicitarlo también es importante. A veces hay alternativas. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer cubrir un puesto, pues a lo mejor técnicamente muy especializado, pues a lo mejor no merece la pena ponerlo en un portal de este tipo, sino que a lo mejor nos interesa ir a un colegio profesional y pedir al colegio profesional que difunda entre sus colegiados nuestro anuncio, nuestra oferta de empleo. Existen alternativas también, las redes sociales, depende. Por ejemplo, si imaginad que estamos buscando un puesto de community manager o estamos buscando un puesto de alguien que haga pues vídeos o temas relacionados con la comunicación en redes o con la comunicación audiovisual. Entonces, pensemos que a lo mejor hay sitios donde nuestros candidatos los podamos encontrar con más facilidad. Y, por supuesto, un sitio fundamental es la web de la propia empresa. Bien, como digo, y lo que decía antes, cantidad no es sinónimo de calidad. Es decir, a veces las empresas dicen, bueno, que me vengan muchos currículum y así yo luego pues hago la criba, ¿vale? Pero eso hace falta recursos, hay que leerse los currículum, hay que dedicarle tiempo. A lo mejor es preferible, dependiendo del puesto que estemos buscando, pues poner una serie de requisitos lo suficientemente bien explicados, lo suficientemente detallados, como para que quien no lo cumpla no presente su candidatura. A veces es interesante hacer un filtro previo o, en cualquier caso, poner los requisitos de tal manera que sea fácil filtrar esos muchos currículum que en un momento dado podamos recibir. Luego también existen otras alternativas para conseguir cubrir un puesto. Una de ellas es el reclutamiento interno. Es verdad que en las grandes empresas esto tiene mucho sentido porque hay muchos puestos de trabajo distintos, y las personas en un momento dado, aunque estén ocupando un puesto, pueden tener habilidades y conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para varios puestos. Es cierto que esto en las microempresas es más complicado. Y en cualquier caso, los procesos de reclutamiento en una microempresa, recordemos que una microempresa es aquella que tiene menos de 10 empleados, pues es raro que los empleados no se enteren cuando se va a hacer un proceso de selección de que el puesto está vacante. O es muy raro que quien está haciendo el proceso de selección no sepa qué perfiles tienen las personas de la organización. Ahora bien, incluso en esos casos, puede ser interesante el plantear al equipo, decir, bueno, pues tenemos este puesto, hay que cubrirlo. ¿Alguien quiere optar a este puesto? ¿Alguien quiere cambiar del puesto donde está e incorporarse en este puesto en el que tenemos una vacante? Lo cierto y verdad es que en una microempresa lo normal es que si alguien del equipo se incorpora al nuevo puesto, seguramente nos va a dejar un hueco en el otro. Pero en cualquier caso, el reclutamiento interno existe y tiene unas ciertas ventajas. Normalmente la persona se integra con mucha facilidad. Genera motivación en las personas el ver que, sobre todo si eso implica incluso una promoción, por ejemplo, una promoción interna, porque pues a lo mejor tenemos una persona que está en una tienda y vamos a cubrir el puesto de jefe de tienda y damos opción a que las personas que están en la tienda pues opten a ese puesto de jefe de tienda. Bueno, pues en estos casos pues genera una motivación. Las personas ven que pueden entrar a la empresa y ascender. Tiene la desventaja de que la plantilla no se renueva, normalmente nos deja un hueco en otro sitio, y es verdad que puede haber competencia entre candidatos, y además es verdad que si lo que necesitamos es un puesto completamente nuevo, pues es muy probable que las personas que están en la empresa no sean capaces de cubrirlo, pero nos podemos llevar una sorpresa porque, como digo, a veces las personas tienen competencias que no están utilizando en su día a día, pero sí las tendrían si las tienen para cubrir un puesto si fuera necesario. Lo normal en las microempresas, cuando se plantean que necesitan cubrir un puesto, es el reclutamiento externo. Entonces, en el reclutamiento externo, pues hay lo que estábamos diciendo antes, diversos mecanismos, poner un anuncio en todos los lugares donde hemos dicho antes, pero además, pues podemos utilizar referencias de los propios empleados, referencias de clientes, asociaciones profesionales, los centros educativos. ¿Qué ventaja tiene el reclutamiento externo? Pues normalmente los candidatos posiblemente, si hacemos unas peticiones específicas, se ajustarán más al perfil que estamos buscando.
Y además, pues a lo mejor podemos incorporar personas que le supongan a la empresa algún tipo de bonificación o ventaja fiscal, etcétera. Las desventajas, pues puede producir, así como el reclutamiento interno produce motivación en los empleados, pues el reclutamiento externo puede producir desmotivación. Y además se pueden estar desaprovechando competencias que están disponibles en la empresa. Bien, en definitiva, el proceso de selección de personal, ¿en qué consiste? Pues consiste en esta secuencia, digamos, de actividades. Lo primero es detectar la necesidad. Es decir, detectar la necesidad no es que la empresa de pronto descubra nos hacen falta manos, sino detectar verdaderamente la necesidad. Vale, nos hacen falta manos, pero ¿para qué? Exactamente qué es lo que nos hace falta. ¿Nos hacen falta más horas de trabajo de una persona igual que la que ya está dentro? ¿O nos hacen falta horas de trabajo porque la persona que está dentro no sabe hacer aquello que se espera de ella? ¿O porque la persona que está dentro, además de hacer lo suyo, está haciendo cosas para las que no está contratada? Entonces, este es el secreto de detectar la necesidad. Es decir, ¿qué es de verdad lo que necesitamos? Muchas veces se piensa que si alguien no está llenando en una pequeña empresa, alguien dice, es que no llego, es que no doy abasto, es que ya estoy sobrepasado, pues lo que se piensa es, vale, necesitamos una persona igual que la que está. Pues puede no ser así. Puede que esa persona que está podría a lo mejor dejar de hacer una serie de tareas que las puede cubrir alguien con un perfil distinto. Pensemos, por ejemplo, si la empresa tiene alguien que lleva tareas de administración y contabilidad, tenemos a una persona con perfil de contable que es capaz de llevar una contabilidad, pero que como es la única que está, además está archivando facturas, porque no hay nadie más que lo haga. Bueno, pues a lo mejor no necesitamos un contable para archivar facturas. A lo mejor a la persona que lleva la contabilidad le podemos quitar la parte de archivo de facturas, recepción de presupuestos de proveedores, clasificación de presupuestos de proveedores, etcétera, etcétera. Y esas tareas de un perfil más administrativo que contable las puede hacer una persona con un perfil de contable. Por lo tanto, la detección de la necesidad es descubrir exactamente qué es lo que necesitamos. Para eso, una vez que hemos detectado lo que de verdad necesitamos, describimos el perfil. Es decir, queremos un perfil de administrativo. Luego decidimos de dónde vamos a captar. ¿Va a ser interno? ¿Va a ser externo? Elaboraremos y publicaremos el anuncio donde hayamos decidido, si es interno dentro y si es externo fuera. El paso siguiente será la recepción y filtrado de los currículum vitae que nos vayan llegando y finalmente pues haremos el proceso de selección de personal, que el proceso de selección de personal es discriminar entre los candidatos y someter a esos candidatos a un proceso de selección. Entonces, ese proceso de selección también consta de unas fases. El hacer la selección de personal implica ciertas cuestiones. Hay que ser sistemático, es decir, hay que leer todos los currículum con los mismos criterios, separar los que no cumplen los requisitos obligatorios. Hay que evaluar a las personas, una vez que nos hemos quedado con el grupo de candidatos, hay que evaluar quién se ajusta más o menos a lo que estamos pidiendo y luego identificar a los candidatos, al candidato o candidata más adecuados. Una vez hecho esto, pues habrá que pactar con esa persona pues, las condiciones, comunicarle las condiciones, etc. Normalmente, en esa identificación del candidato más adecuado, pues tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. No solo si la persona, por ejemplo, cosa que se hace mucho, tiene la formación, ¿vale? Pero ¿tiene la formación a qué nivel? ¿A nivel experto? Es decir, ¿tiene la formación y nada de experiencia? ¿Tiene la formación y tiene experiencia? ¿La experiencia que tiene me vale para el puesto que estoy ofertando? Es decir, podemos tener una persona que ha desempeñado un puesto que se llama igual, pero en una empresa, por ejemplo, que no estaba informatizada, mientras que nuestra empresa está informatizada. Luego, a lo mejor esa experiencia que tiene no nos sirve para nada, porque esa persona no sabe utilizar en absoluto los recursos informáticos o las herramientas informáticas que tiene nuestra empresa. Por eso también es muy importante tener claro no la titulación y ni siquiera solo la experiencia, sino qué va a tener que hacer esa persona en mi empresa. ¿Qué va a tener que hacer exactamente? Y se lo vamos a tener que preguntar. ¿Vas a tener que hacer esto? ¿Sabes hacerlo?
Y la persona nos dirá, pues mire usted, yo sé contabilidad, pero no sé manejar el programa de contabilidad que tienen ustedes. Bueno, pues tendremos que valorar. En ese caso tendremos que valorar otras cuestiones. Bien, también podemos hacer un proceso de selección encargándoselo a una empresa externa. Hay empresas que se dedican a hacer estas cosas, a hacer los procesos de selección. Y además lo hacen desde el principio. Ayudan incluso con la definición del perfil, porque saben lo que tienen que preguntar. Ellos sí tienen claro que hay que definir las tareas, las responsabilidades que esta persona va a tener, los niveles. Pensad que a veces decimos, esta persona va a tener que hacer tareas de venta. Va a ser vendedor en una tienda, ¿vale? Pero ¿va a ser un vendedor que va a estar solo o va a ser una persona que va a formar parte de un equipo en una tienda? ¿Va a haber un jefe de tienda que se va a hacer responsable de la organización de la tienda, de la reposición, de los cierres de caja? ¿O esta persona va a estar sola? Porque lógicamente el nivel de responsabilidad y el nivel de saber hacer cosas, es decir, las habilidades técnicas que va a necesitar, no son las mismas si yo soy un dependiente que me dedico a atender a los clientes, a cobrar y a reponer mercancía, que si además pues tengo que organizar la tienda, decidir dónde se ponen las promociones, cuándo vienen las promociones, hablar con proveedores, decidir o reportar los posibles fallos que pueda haber en si es una tienda donde pueden producirse defectos, productos que hayan llegado defectuosos, cómo reportarlos en la aplicación del terminal punto de venta, hacer los cierres de caja, etcétera, etcétera. Entonces, definir el perfil es importante, insisto mucho en ello. Lógicamente tienen experiencia en la elaboración de anuncios efectivos, pueden elegir medios más adecuados, sobre todo si los medios son de pago, y luego cuentan con psicólogos y especialistas que hacen una selección más profesional. ¿Vale? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el hacer la selección por parte de la propia empresa o encargarla a una empresa externa? Lo voy a analizar desde el punto de vista de la microempresa. Desde una microempresa, desde una empresa pequeña, es más económico hacer el proceso de selección, porque el proceso de selección, una empresa pequeña no está haciendo procesos de selección todos los días, ni está haciendo procesos de selección de muchísimos empleados a la vez. Entonces, para contratar una persona, pues, o dos personas al año, pues le va a salir más económico. Y normalmente va a ser más rápido, porque la empresa externa, a la empresa externa hay que explicarle las cosas, etc. Pero es verdad que tiene un inconveniente y es, ¿quién hace la selección? Puede no tener la cualificación adecuada, puede no haber nadie en la empresa que sepa hacer selecciones de personal. Pero además no solo eso, imaginemos que hay alguien que, bueno, lo sabe hacer. Pues mientras esté haciendo la selección de personal no va a hacer otras cosas. Y acordaos lo que decía, en una microempresa, como los recursos son pequeños, son pocos, pues que una persona deje de hacer su trabajo tiene un impacto importante en el día a día. Entonces, pues por ejemplo, si tenemos una persona que lleva temas relacionados con el personal y hace las nóminas, pues a lo mejor mientras está haciendo el proceso de selección, pues ese mes se le retrasa la nómina. A ver, tampoco pasaría nada muy grave, pues porque podría eventualmente hacer horas extras, pero se podrían producir, lo que digo aquí, de bloqueo de recursos y sobrecargas puntuales, eso sí, serían puntuales. Bien, aquí tenemos un poco una especie de diagrama de cómo sería el proceso de la selección. ¿Veis? Vemos aquí el reclutamiento. El reclutamiento es recibir los currículos, hacer una preselección, podríamos hacer una entrevista inicial, existen varios tipos de entrevista, lo veremos después, pero podríamos hacer una entrevista inicial y en esa entrevista inicial pues ya hacemos una identificación formal de la empresa, es decir, le presentamos la empresa, confirmamos si de verdad el candidato tiene interés y tenemos un primer contacto y después le podemos someter a ciertas pruebas. Para determinados puestos, a lo mejor hay que hacerle una prueba al candidato. No incorporemos a alguien que nos ha dicho que, pues por ejemplo, si somos un restaurante especializado en, pues no sé, en arepas y estamos buscando a alguien que haga arepas, pues es tan sencillo como decir, pues vaya usted a la cocina y haga una arepa para ver si sabe hacerlas, porque a lo mejor resulta que tenemos otros candidatos que sí saben. Es verdad que le podríamos enseñar, pero si tenemos candidatos que ya saben, ¿bien? De acuerdo. Por eso también es muy importante esa decisión de qué estamos buscando. Buscamos a alguien para hacer arepas, pero ¿qué queremos? ¿A alguien que ya sepa hacerlas? ¿Que venga sabiendo hacerlas de casa o estamos dispuestos a enseñarle?
Luego se hace lo que se llama una entrevista en profundidad, donde si la persona ha pasado la prueba, pues hacemos una entrevista en profundidad donde ya hablamos de cosas más concretas, hablamos incluso de condiciones, si la persona está dispuesta a aceptar las condiciones de la empresa, sus perspectivas de futuro, etcétera. De ahí salen una serie de candidaturas filtradas y la decisión final. El candidato seleccionado, pues al final se le contrata. Bien, dentro de todo este proceso, ¿qué pruebas podemos hacer? Bueno, pues las pruebas a las que se puede someter a un candidato o candidata son un montón. Pueden ser pruebas psicológicas, de personalidad, de habilidades, es decir, que nos demuestre que sabe hacer cosas, pruebas profesionales, de simulación, en grupo. A ver, también os diría una cosa. Las empresas muy grandes, que a lo mejor van a contratar a 8 personas a la vez y tienen 200 candidatos, pues les puede interesar hacer estas pruebas, porque claro, si vas a contratar 8 personas a la vez, si te equivocas, el error puede ser muy gordo. En una pequeña empresa, meterse en temas de test psicotécnicos y tal, pues puede ser interesante, sobre todo porque los test psicotécnicos nos van a identificar ciertas actitudes. Y como ya he dicho antes, incorporar a nuestra plantilla a alguien que en un momento dado pueda tener actitudes negativas o actitudes que puedan perturbar el funcionamiento del equipo puede hacer mucho daño. Cosa que en una empresa con una plantilla de 200 personas, pues si tenemos a alguien con unas actitudes no adecuadas, pues es una persona entre 200. Y luego las pruebas profesionales, eso sí, es verdad que en una microempresa a cambio es muy sencillo hacer una prueba profesional. El ejemplo que he puesto antes, si tenemos un bar, pues a lo mejor a la persona le vamos a decir que le vamos a contratar como camarero, pues le vamos a decir, coge esa bandeja, vete ahí, sirve el café, cobra. Es tan sencillo, es una prueba súper sencilla que hacer, se tarda apenas 4 minutos y nos va a dar una idea de cómo esa persona se desenvuelve en lo que va a ser su trabajo. Si estamos intentando contratar, pues yo qué sé, a un arquitecto para un estudio de arquitectura, pues hombre, en la prueba de selección no le vamos a pedir que nos haga un proyecto. Pero lo que sí le vamos a pedir es que nos enseñe su portfolio de proyectos. ¿Vale? Bueno, pues así un poco con todo. Las entrevistas de trabajo las hay de diferentes tipos. Está lo que llamamos la entrevista preliminar, que es donde simplemente conocemos al candidato o candidata y se le hacen unas preguntas genéricas. Muchas veces esto es más bien de toma de contacto para que el entrevistador o entrevistadora pues se haga una primera idea de cómo se desenvuelve la persona, las actitudes que muestra con su lenguaje no verbal, hablaremos de ello, cómo se sienta, cómo se viste, cosas muy básicas, muy básicas. Luego existen las entrevistas en profundidad, donde ya se intenta saber más del candidato y que normalmente estas se han hecho ya cuando el candidato está preseleccionado. No se hace una entrevista en profundidad a todos los candidatos que se presentan a un proceso de selección. Existe una entrevista en profundidad dirigida, que es con idea clara de tengo un cuestionario, voy a preguntar una serie concreta de cosas. Y una entrevista en profundidad no dirigida, que es cuando simplemente queremos conocer a nuestro candidato, pero ya en cierta profundidad, su currículum, lo que ha hecho anteriormente, sus inquietudes. Os diría que para puestos técnicos se suele utilizar la entrevista en profundidad dirigida con la idea de detectar la competencia técnica de nuestro candidato y, sin embargo, la entrevista en profundidad no dirigida se suele utilizar fundamentalmente para puestos directivos, en los que es más importante pues, cómo se desenvuelve la persona, qué experiencia de trato con otras personas tiene, etc. La entrevista comparativa es la que se hace en grupo. Es cuando hacemos una entrevista en la que estamos entrevistando simultáneamente a varias personas. Esto es muy propio de las empresas americanas. En España, la verdad es que no se suele hacer. Se está empezando a hacer ahora a raíz de incluso algunas películas que ha habido, ¿no? Pero desde luego la entrevista de selección lo que sí es importante es que hay que prepararla. No debemos entrevistar a los candidatos simplemente para ver si tienen buena pinta. O sea, hay que preparar la entrevista de selección. Y una vez que hemos decidido qué candidatos nos interesan o no, o sea, a qué candidatos les vamos a hacer una propuesta de que se incorporen a nuestra organización, pues llega el momento de plantearse qué tipo de contrato de trabajo vamos a utilizar. Un contrato de trabajo es un acuerdo que alcanzan el empleado y la entidad empleadora para que el primero aporte trabajo y el segundo le aporte una remuneración. Estas son un poco los derechos y obligaciones
en base a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. El trabajador aporta su trabajo y la empresa le da una remuneración a cambio. Normalmente los criterios que convierten en laboral un contrato, es decir, nosotros no necesariamente el contrato laboral tiene que estar firmado en papel. La relación laboral, que es lo que reconoce el Estatuto de los Trabajadores, se sustancia con una serie de características que no tienen por qué ser la firma de un contrato o que este contrato haya sido llevado a la Seguridad Social. Es decir, los jueces pueden reconocer una relación laboral entre una empresa y un trabajador cuando se dan una serie de condiciones, incluso aunque no se haya hecho la formalización de esa relación laboral. Y esa relación laboral se basa en, digamos, 4 pilares. Uno, la relación de dependencia, es decir, el trabajo que lleva a cabo la persona trabajadora depende de la existencia de la empresa y de lo que le dice la empresa. Es decir, es la empresa la que dice cómo se tiene que hacer el trabajo, la que fija las condiciones de trabajo e incluso la que aporta los recursos para que ese trabajo se lleve a cabo. Otra de las condiciones es la voluntariedad, es decir, las personas de mutuo acuerdo están, o sea, la persona está trabajando porque ha decidido trabajar en esa empresa y la empresa le está dando, digamos, actividades, tareas y trabajo a ese trabajador porque quiere, nadie les está obligando. Otra de las condiciones que tiene que darse es que sea por cuenta ajena, es decir, el trabajador, como decía antes, trabaja allí para el otro, no para sí mismo. Es decir, el resultado de su trabajo, el beneficio que está produciendo su trabajo no se lo queda a él, sino que se lo queda al empresario. Es decir, si yo vendo un coche, lo que el cliente paga a cambio de ese coche no me lo quedo yo, se lo queda mi empleador, mi empresario. Y cuando se produce una remuneración. A ver, hay veces, he dicho que no tiene por qué haber una formalidad, existen los contratos verbales, no es lo normal, de hecho es sancionable, o sea, las disposiciones legales dicen en España que se tiene que el empresario está obligado a hacer una serie de formalidades. Pero sí puede ocurrir que el empresario no lo haga, a veces incluso por mala fe, es decir, dice, pues no te contrato y como no te he contratado, no estoy obligado. Te estoy pagando, pero te pago porque yo quiero, no porque esté obligado a hacerlo. Bueno, pues en esas circunstancias es cuando un juez, si se demuestra que se han cumplido estas 4 características, reconoce la relación laboral y obliga a la empresa empleadora a cubrir aquellas partes a las que le obliga la ley que no haya cubierto hasta ese momento. Por ejemplo, salarios que no ha pagado, cotizaciones a la seguridad social, vacaciones, bajas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos esto claro. ¿Eso quiere decir que una empresa puede tener un trabajador trabajando y no hacerle contrato o no comunicárselo a la seguridad social o no darlo de alta a la seguridad social? No. Si hace eso, incurrirá además en faltas administrativas o inclusive en delitos. Pero lo que quiero decir con esto es que la no existencia del contrato formal o del alta en la seguridad social no hace que el trabajador pierda los derechos a los que, o sea, los beneficios a los que tiene derecho por estar teniendo una relación laboral en la que se están dando estas 4 circunstancias. Tengámoslo en cuenta porque en las microempresas a veces, con aquello de que es el negocio de mi padre o el negocio de mi primo o voy a echar una mano a mi abuela, pues no nos damos cuenta de que en un momento dado, cuando todo va bien y somos muy amigos y yo quiero muchísimo a mi abuela, pues no pasa nada. Pero a veces ocurre que pues no era mi abuela, sino la mujer de mi abuelo que falleció y resulta que la relación ya no es tan familiar y se ha producido un abuso. Bueno, pues tengamos en cuenta este tipo de consideraciones, ¿vale? La relación laboral es recogida por el Estatuto de los Trabajadores si se dan estas condiciones, independientemente de la formalización. Ahora bien, la ley dice que la formalización es obligatoria. Tipos de contratos que reconoce la legislación. Vale, esto en realidad no son los tipos de contratos, son las modalidades de contratación. Las modalidades de contratación que se reconocen en la normativa española son el contrato indefinido, el contrato de duración indefinida, el contrato temporal, el contrato de formación y el contrato en prácticas. La diferencia que hay entre estas 4 modalidades de contratación
es que el contrato indefinido no tiene fecha de finalización, puede ser hecho por tiempo parcial o por tiempo completo, es decir, a jornada total o a jornada parcial o a jornada completa. Y fijaros lo que dice aquí, puede ser verbal o escrito, ¿vale? Ojo, las empresas están obligadas a dar de alta a los trabajadores por normativa de la Seguridad Social y a cotizar por ellos. Pero el Estatuto de los Trabajadores va a reconocer la relación laboral incluso si una de las partes no ha cumplido su parte de sus obligaciones formales, ¿vale? Y las obligaciones formales en realidad las tiene el empleador, no las tiene el empleado. Por tanto, contratos indefinidos. Por supuesto, luego dentro de los contratos indefinidos hay un montón de tipos de contratos dependiendo de si son para personas con discapacidad, de alta dirección, personas reconocidas como víctimas de violencia de género, de terrorismo, etc. Es decir, luego hay dentro de la modalidad indefinido, temporal, formación o prácticas, pues hay subtipos. El temporal, ¿qué tiene? El contrato temporal, ¿qué es? Pues que es un contrato que tiene una duración determinada. En realidad se llama así, contrato de duración determinada. El indefinido es de duración indefinida. El temporal es de duración determinada. Existen fundamentalmente dos contratos. El contrato de obra y servicio, en el que la duración no está prefijada, y luego están los contratos de interinidad, que son fundamentalmente contratos de sustitución. ¿De acuerdo? En ese caso los contratos son temporales y la duración es indefinida, porque no se sabe, en algunos casos se sabe el tiempo que se va a sustituir a la persona, pero hay otras veces que no se sabe. Por ejemplo, en una sustitución por baja por enfermedad, por ejemplo. Y dentro de, en este caso, el contrato, ¿qué quiere decir que el contrato de duración limitada tiene que ser escrito salvo excepciones? No quiere decir que aquí no se puedan hacer contratos verbales. Se pueden hacer contratos verbales, pero si se hace un contrato verbal, por definición se entiende que es indefinido. Este es el secreto. Por eso, claro, dice, escrito salvo excepciones. Vale, existen algunas excepciones en las que en un momento dado se puede considerar que efectivamente se ha hecho un contrato de duración determinada verbal. Pero normalmente el legislador lo que está tratando de cubrir aquí es, señor empresario, si usted no cumple las formalidades a las que está obligado, yo como administración no me voy a creer que el contrato era de duración determinada, me voy a creer que era indefinido. Si usted lo quería hacer de duración determinada, hágalo por escrito, ¿vale? Lo mismo, pueden ser a tiempo parcial y a tiempo completo, y la temporalidad tiene que estar justificada. Por eso existe el contrato de obra y servicio. Y no solo eso, la renovación de los contratos temporales tiene un límite. Dependiendo del tipo de contrato que sea, tiene un límite. Es decir, no se pueden estar encadenando contratos temporales indefinidamente. Porque, lógicamente, eso quiere decir, si yo encadeno contratos temporales, es que en realidad mi puesto es indefinido. Lo que tengo es un contrato de duración indefinida. Ya sé que existen muchas situaciones, muchas casuísticas, todo el mundo conoce muchos casos de personas que encadenan contratos de duración determinada muy por encima de lo que dice la norma, pues desafortunadamente porque se producen lo que se llaman fraudes de ley. Es decir, existen resquicios mediante los cuales pues dejo pasar un tiempo, o tú te vas, entra otra persona y luego te contrato a ti, etcétera, etcétera. Y eso lo que está ocurriendo es que se está produciendo lo que se llama un fraude de ley. O sea, la letra de la ley se está cumpliendo, pero no el espíritu. Y desafortunadamente, pues sí, hay esos casos. Pero que sepamos que la ley prevé las situaciones y la ley es garantista para el trabajador. Otra de las modalidades de contrato es la modalidad de formación. La modalidad de formación es específicamente para personas que no tienen una cualificación reconocida, y son unos contratos en los que la persona alterna el trabajo con unos tiempos para formación y tiene como requisito obligatorio que esos tiempos para formación sean como el mínimo el 25% de su jornada, y que esa formación esté encaminada a conseguir una titulación oficial. Y una titulación oficial puede ser una titulación oficial de formación profesional o un certificado de profesionalidad. Cualquiera de las dos puede servir. Por eso pone que la formación es para el empleo. Muy importante, esa titulación tiene que estar relacionada con el puesto de trabajo que la persona está ocupando. Lo que no vale es que la empresa me contrate como
ordenanza o lo que se suele llamar chico de los recados, y resulta que la formación, el curso que estoy haciendo es de maestro pastelero. O sea, si es una empresa que se dedica a la pastelería, me tiene que poner en un puesto de pastelero y darme la formación para poder cubrir ese puesto adecuadamente, porque la idea de los contratos de formación es esa, la filosofía es: yo te contrato porque necesito cubrir este puesto y como tú no tienes todavía ni la formación ni la experiencia, es decir, tú todavía no sabes hacer el trabajo para el que te he contratado, te voy a ir formando mientras lo haces. Con lo cual la persona aprende con el tiempo que le dedica a la formación y además va adquiriendo la experiencia, pero tiene que ser para ese trabajo. Y finalmente, los contratos en prácticas, que es un contrato específico para recién titulados. En este caso son personas con titulación universitaria, del tipo que sea, grado universitario, etcétera, o para personas que tienen un grado superior de formación profesional. Y en estos casos, un técnico superior de formación profesional. Y en estos casos, pues lo que permite estos contratos es unas bonificaciones a la empresa. El contrato de formación lo mismo, también hay unas bonificaciones a la empresa. ¿Cuál es el contrato ideal para cada situación? Bueno, pues aquí hay que analizar, pues para necesidades puntuales o carga de trabajo, el contrato es mejor hacer un contrato temporal. Si la necesidad es cubrir un puesto que yo sé que se va a quedar en la organización, pues tendrá que ser un contrato indefinido, etcétera, etcétera. Y si voy a cubrir el puesto, lo que os decía antes, del nivel, ¿voy a contratar a una persona que sea experta en el puesto o prefiero contratar a alguien, aunque no sea experto, para enseñarle yo? Bueno, pues en ese caso tenemos los contratos en práctica o contratos de aprendizaje. La formalización del contrato de trabajo, como ya decía antes, es obligatorio formalizar el contrato de trabajo, es obligatorio hacer el contrato. Entonces, de alguna manera, cuando he dicho antes que el contrato puede ser verbal o escrito, no quiere decir que es que la ley diga, y usted puede hacer un contrato verbal o escrito. La ley lo que dice es, usted está obligado a hacer un contrato por escrito, pero no se crea que por no hacerlo no va a incurrir en las responsabilidades que tiene. Es decir, si usted tiene una persona trabajando en unas condiciones que cumplen lo que la ley dice que es un contrato de trabajo, perdón, una relación laboral, aunque usted no le haya hecho contrato, eso lo vamos a reconocer como una realidad, como una relación laboral, y usted va a estar obligado a cumplir con esa relación laboral. Es decir, pues si lleva usted 3 años con esa persona trabajando sin contrato, le vamos a obligar a que ingrese usted las cotizaciones que no ha ingresado, le pague los salarios si es que no se los ha ingresado y le dé las vacaciones que no le ha dado. Ese es el tema, porque la obligación, la ley dice que el contrato de trabajo entre una empresa y un trabajador tiene que formalizarse en un contrato que tiene que cumplir unas determinadas características. Algunas cuestiones relacionadas con el contrato de trabajo, el periodo de prueba. El periodo de prueba es un tiempo en el que la persona está a prueba en la empresa, pero cuidado, con su contrato, con su salario, con sus derechos. Durante el periodo de prueba, la única cuestión para lo único que sirve el periodo de prueba es porque si esa persona no cumple con los requisitos, yo le puedo decir mañana no vengas y ya está. No tengo ninguna obligación de liquidación, de indemnización, etcétera, siempre que se cumplan estos plazos que están aquí. ¿Vale? Esto es importante, siempre que se cumplan estos plazos. Ojo, estos plazos son unos plazos basados en la legislación vigente, pero que esto puede cambiar. Ahora mismo, además, estamos en una situación en la que la legislación laboral es muy probable que esté cambiando por todas estas cuestiones de la pandemia y de la situación que está generando en cuanto a las relaciones laborales. Entonces, es importante. El periodo de prueba no es ven a trabajar durante un mes y si luego ya sí eso te contrato. No. El periodo de prueba, o sea, una persona no puede estar trabajando sin tener un contrato. Y si usted está trabajando y le contratan al cabo de un mes, lógicamente el problema que hay es que como estoy tan contento porque me han contratado, a la empresa le perdono el mes anterior. Pero la realidad legal es que si yo me fuera a la inspección de trabajo y denunciara a la empresa, el empresario me tendría que pagar ese mes de prueba. Porque he estado ahí trabajando.
Duración del contrato de trabajo, lo que decía, puede ser indefinido o de duración determinada. ¿Vale? Reciprocidad de derechos y obligaciones entre el empresario y el trabajador. Bueno, fundamentalmente, esto está recogido en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores, donde dice cómo tienen que ser las relaciones laborales, las obligaciones. En realidad se habla de los derechos del trabajador y de las obligaciones del trabajador. No dice en ningún sitio derechos de la empresa ni obligaciones de la empresa. Son derechos de los trabajadores y obligaciones de los trabajadores. Fundamentalmente, ¿qué derechos tiene el trabajador? Voy a hacer un resumen, la lista es larga, pero fundamentalmente tiene el derecho a que se retribuya su trabajo, a que se le proporcionen un lugar y unas condiciones de trabajo seguras y acordes, y unos recursos de trabajo acordes a las necesidades para desempeñar el puesto, y que eso sea por cuenta del empleador, a informarle de todas, a recibir información de todas aquellas cambios, eventualidades y circunstancias que afecten a su puesto de trabajo, a recibir formación y a ser tratado con respeto y consideración. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador? Pues el trabajador tiene fundamentalmente 3 obligaciones. Una, trabajar, es decir, desarrollar su actividad lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. 2, trabajar en favor de su empleador, es decir, no puede hacerle la competencia a su empleador, tiene la obligación de no concurrir, de no competir con su empleador. Esto, dicho así, parece como que es una locurita el que tenga que estar contemplado, pero a veces ocurre, por ejemplo, pues imaginad el caso de, yo qué sé, alguien que tiene pues un mecánico que trabaja en un concesionario de coches, y resulta que luego tiene montado un tallercito casero o un taller con su cuñado y se dedica a recibir a los clientes de las marcas que atiende en el concesionario. A eso se le llama concurrencia y eso está prohibido en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, la obligación del trabajador es, igual que la tiene el empleador, a actuar de buena fe, procurar los mejores resultados para su empleador. Algunos aspectos que hay que conocer con un poquito de detalle de los que también están contemplados en el Estatuto de los Trabajadores son aquellos que tienen que ver con la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Es decir, además de la duración del contrato, los periodos de prueba, las obligaciones y derechos, pues en un momento dado el empleador puede modificar las condiciones de trabajo. El empleador o el trabajador, a veces se pueden producir modificaciones. Por ejemplo, un trabajador puede pedirle a la empresa o puede necesitar que le cambien el horario o puede necesitar trasladarse a otra ciudad o puede pedir un cambio de puesto de trabajo. ¿Vale? Es decir, el promotor de los cambios no tiene por qué ser solo la empresa. Lo que sí es verdad es que el Estatuto de los Trabajadores lo que dice es, o lo que trata de controlar es qué condiciones tiene que cumplir la parte fuerte de esta relación. En la relación laboral podríamos decir que hay una parte fuerte, que es la empresa, y una parte más débil, que es el trabajador. Y de alguna manera lo que trata el Estatuto de los Trabajadores es decirle a la empresa, oiga, si usted va a modificar, va a suspender el trabajo o va a extinguirlo, pues hay unas condiciones que se tienen que cumplir. Pero también las tiene que cumplir el trabajador en algunos casos. Por ejemplo, si una suspensión puede ser una excedencia. Y la excedencia se puede producir a petición del trabajador. Bueno, pues si usted pide una excedencia, que sepa que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, bueno, el Estatuto de los Trabajadores explica qué condiciones tienen que darse en estos diferentes casos. Normalmente se busca la mutua conformidad. Por ejemplo, esto sería el caso de la suspensión. Por ejemplo, un caso es la excedencia, o puede ser provocada por el empleador. El empleador en un momento dado, por ejemplo, una baja maternal es una suspensión, podría implicar una suspensión. Bueno, en una baja maternal no se produce una suspensión Bueno, sí se produce una suspensión porque la persona deja de trabajar, ¿vale? Hay una serie de circunstancias en las que se produce una pausa en la relación laboral. Bueno, pues en ese caso, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que hay que ponerse de acuerdo.
Y si no se ponen de acuerdo, pues lo que se genera es un conflicto, y ese conflicto también, los conflictos laborales también están contemplados en el estatuto. Y finalmente, en la extinción del contrato de trabajo, pues también hay diferentes causas. Puede ser una extinción de mutuo acuerdo, puede ser porque el trabajador decide marcharse, porque decide marcharse porque dice el trabajador que el empleador no cumple, esa situación existe. A veces puede ser deseo del empleador porque dice que el trabajador no cumple, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en estos casos están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores pues los requisitos que se deben cumplir, los derechos y deberes, o sea, sobre todo los derechos que tiene cada una de las partes cuando la modificación, suspensión o extinción es a iniciativa de la otra parte. Aquí tenemos un pequeño resumen de las condiciones de extinción de contrato, que la verdad es que tengo que reconocer que ni siquiera sé si está totalmente actualizado, porque puede haber habido cambios recientes, pero vamos, esto sería para el caso de la extinción de contrato por iniciativa del emprendedor, lo que llamarías un despido, ¿vale? Tendríamos las diferentes causas de despido y bueno, pues los derechos de indemnización que se tienen, ¿no? Y con esto terminamos. El primer paso para incorporar personas es tener claro para qué las queremos, es decir, para qué va a tener que hacer la persona y qué tiene que saber hacer. Para detectar las necesidades de la empresa hay que ver qué situación tiene la empresa, es decir, qué está pasando, por qué necesitamos incorporar una persona. Y no solo eso, sino y qué va a pasar en el futuro, porque a veces tenemos que incorporar a la persona porque prevemos que van a ocurrir cosas en el futuro. El proceso de selección tiene que ser sistemático, hay que evaluar bien las candidaturas y tener claro, encontrar a la persona más adecuada, aunque cueste un poco de trabajo hacerlo. Y las empresas pequeñas tienen que valorar la posibilidad de contratar a una empresa externa, ¿vale? Entonces, aquí es poner en la balanza si es verdad que tiene un coste, pero es que de verdad, en mi empresa nadie es capaz de hacer un proceso de selección. O bien decir, pues, es verdad que lo podemos contratar fuera, pero hombre, yo creo que las personas que estamos somos capaces de hacer el proceso de selección necesario a lo mejor para este puesto. Imaginad una pequeña empresa que está buscando, es una pequeña empresa agroalimentaria, pero quiere contratar a un técnico para que le lleve todos los temas relacionados con la seguridad alimentaria y además hacer un proyecto de I+D, un proyecto europeo con una universidad en investigación y desarrollo. Bueno, pues a lo mejor efectivamente para seleccionar a esa persona no tenemos cualificación suficiente porque es una persona con unas características técnicas muy especializadas que nosotros no sabemos seleccionar. En ese caso, pues a lo mejor merece la pena contratar a una empresa que lo haga, ¿vale? Al formalizar un contrato es esencial elegir el contrato adecuado y los contratos pueden sufrir cambios que se materializarán en una serie de modificaciones, suspensiones, extinciones, etcétera, y esos cambios están sujetos a lo que la ley diga en cada uno de los casos. Y con esto terminamos y en el próximo vídeo pues ya hablaremos un poco más sobre, una vez que hemos incorporado a la persona, cómo hacer que las personas pues desarrollen su actividad de forma productiva, de forma eficiente y provechosa para la empresa.